Cordial saludo para todos, con ustedes nuevamente César Giraldo, en su curso TH 123, nivel 1, normativa y procedimientos. Hoy quiero compartir con ustedes esta nueva videoclase tutorial de la cronología de la normatividad y del talento humano del Ejército de Colombia, para que ustedes tengan una organización mental mejor de la que han adquirido y sepan de dónde viene la historia de las normas y puedan ubicarse en el espacio, en el tiempo. Creo que es importante lo que vamos a hacer en este momento y por ello quiero explicarles esta cronología. Entonces, vamos a empezar revisando esta línea de tiempo que ven acá, que va desde el año 1990 hasta el año 2014. Va hasta el año 2014. Esta cronología de tiempo va hasta el año 2014. Entonces es importante para nosotros que la revisemos y entendamos hasta dónde viene. Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes? Vamos a revisar una serie de hitos, llamémoslo de esa manera, que son estos que están acá en las líneas, en estas bandas antes de este. Vamos a revisar el 1993, qué pasó en 1995, qué pasa en el 99, en el 2000, qué pasa en el 2008, 2009, 2010 y por último en el 2014. Básicamente vamos a revisar estos casi 25 años de normatividad en una línea de tiempo, con unas explicaciones también un poco más abajo que las vamos a explicar ahora de dónde sale todo esto, para que la tengan muy clara. Y vamos a empezar entonces en el año 1990. Creo que en el año 1990 se contaban con dos bloques grandes de decretos específicamente para oficiales, suboficiales y civiles. Entonces teníamos para oficiales, suboficiales y civiles. Estamos ubicados acá en 1990. En 1990 teníamos el decreto 1211 del 90, que era para oficiales y suboficiales, y ese decreto hacía referencia a todo lo que era régimen salarial, de carrera y prestacional y pensional, hacía referencia a todo eso. Entonces teníamos el régimen de carrera, el salarial y el pensional. Todo lo teníamos en este solo decreto, en el 1211, ¿correcto? Para los civiles teníamos la administración civil del personal civil al servicio del Ministerio de Defensa, y el tema salarial y pensional lo teníamos en el decreto 1214 del 90. O sea, estos dos cubrían todo. ¿Por qué no hablamos del tema de los soldados provisionales? Porque los soldados provisionales en su época, en el 90 apenas llevaban alrededor de 5 años cuando fueron creados, o los soldados voluntarios en 1985, en el periodo presidencial del presidente Belisario Betancur. Entonces, en esa transición, en esas épocas del presidente Belisario Betancur a Virgilio Barco y demás, empezaron a crear los soldados voluntarios, que llamándolos de alguna manera eran unos soldados que recibían era una bonificación para un salario, por eso carecían de tantas garantías salariales y pensionales. Un caso totalmente diferente del 90 a lo que tenemos hoy en el 2015, efectivamente el 30 de diciembre. Entonces, lo que les quiero explicar es que en el 90 teníamos un bloque grande de decretos que era el 1211 del 90 y el 1214. 1211 para oficiales y suboficiales y 1214 para el personal civil. Resulta que en el año 1993 empiezan a ocurrir cambios en ciertas normas que empezaron a afectarnos a todos. En el 93 sale la ley 100 del 93. La ley 100 de 1993 tiene dos componentes. Un componente que hace referencia a salud y un componente que hace referencia a pensiones. La ley 100 es el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social tiene esos dos componentes, y en este componente de pensiones, específicamente este componente de pensiones que vemos acá, es donde los civiles que ingresaron a partir de acá este año, de 1993, más exactamente en noviembre del 93, ya no se pensionaban con 20 años, como lo pasaban los que estaban aquí en el 1214. Estos sí se pensionaban con 20 años, estos sí se pensionaban con 20 años de servicio. Estos. Pero acá aparece un tema importante, que aquí hay dos condiciones fundamentales. Uno es que deben cumplir una edad, ¿sí? Y unas semanas cotizadas. Eso es lo que tiene la ley 100 específicamente.
Esos nuevos civiles son los que dicen que se pensionan que con 57, que con 65, dependiendo si son hombres o mujeres, y unas variaciones que ha tenido la ley 100 desde esa época hasta hoy, y que más adelante el tema pensional vamos a explicar más correctamente, pero para que lo sepan, entonces los civiles reciben ese cambio para quienes ingresen a partir de noviembre del 93. Ya no se pensionan a los 20 años, sino que pensionan por edad y por semanas cotizadas. Segundo hito. El tercero, 1995. En 1995 ocurrió un tema particular importante, es que se regula el tema de la prima de orden público. Se regula la prima de orden público, regulamos la prima de orden público. Es una resolución ministerial, no es ni siquiera de Comando General, no es del Ejército, es una resolución ministerial que es la 10412 del 95, que dice dónde se pagan prima de orden público automática y dónde se paga por adicional, o sea, la que piden por el IMPER, con N y no con M, IMPER, Informe Periódico de Personal, en su formato de prima de orden público, donde se anexar una serie de documentos, donde dice quiénes son los que pueden ganar prima de orden público, teniendo en cuenta que deben estar en tareas de restablecimiento y mantenimiento del orden público, y así está estipulada en la resolución 10412 del 95, dicen qué departamento se gana automáticamente y en cuáles hay que pedirla por adicional. Eso es lo que habla específicamente la resolución 10412. Ahora llegamos al año 1999, y aquí en el 99 se aprueba el Código de Justicia Penal Militar, que era la ley 522 de agosto del 99, que era nuestro Código de Justicia Penal Militar. También se aplica muchos aspectos todavía hoy en día, donde se tipifica cuáles son los delitos militares comunes, se dice cuáles son los tipos de delitos militares, cuáles son las instancias, quiénes son los que intervienen en los procesos, y es lo que nos regula a nosotros. Y hace referencia al fuero militar, que los militares, por delitos militares, serán juzgados por tribunales militares. Eso hace referencia al fuero militar, básicamente. En el año 2000, aquí hay algo bastante importante y por eso lo he escrito en otro color, que es este verdecito. Para que ustedes lo vean, en el 2000 aparece algo bien importante. 10 años, en estos 10 años, la variación solamente fue la ley 100, que afectó básicamente los civiles, la resolución 10412 del 95 para la prima orden público y el Código de Justicia Penal Militar. Pero en el 2000 ocurre algo importante, sale un bloque de decretos. Salen todos los decretos desde el 1790, salen todos los decretos desde el 1790 hasta el 1799. ¿Que cuáles son? El decreto 1790 es el régimen de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. El decreto 1791 no tiene que ver con nosotros porque es de la Policía Nacional. El decreto 1792 es la administración del personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, indiferentes si son ley 100 o 1214, porque lo que estamos hablando es que no olvidemos los dos componentes, que tiene un componente pensional y uno de salud. Entonces hay civiles que 1214 que se pensionan por tiempo de servicio, pero los ley 100 que ingresaron cuando entró la vigencia de la ley 100 en 93, ellos se pensionan por edad y por semanas cotizadas. Pero el decreto 1792 le aplica a ambos, deben tener eso muy en cuenta. Casi que les puedo decir que les va a salir en el examen, casi que les puedo decir eso, los garantizo. Tener esa claridad, porque hay gente que dice, no, es que yo soy civil ley 100, entonces usted no le aplica el 1792, sí les aplica. En el 1792 encuentran las causales de retiro, encuentran las condiciones de ingreso y otra normatividad que es concordante con la normatividad general de los empleados civiles de los demás ministerios, de los empleados públicos o funcionarios públicos. Ustedes deben tener su claridad. El 1793 trae algo bien importante. El 1793 ya no habla del estatuto de soldados profesionales, lo que nunca en la historia existió. Es apenas hasta el 2000 se empieza a normatizar el tema de soldados profesionales. Este es el estatuto de los soldados profesionales. Y el 1794 también nos habla de soldados profesionales, pero en el tema salarial. Para el 1795 nos habla desde la organización del sistema de salud, de las fuerzas militares y de policía, nos habla de cómo se están organizadas, que existe una Dirección General de Sanidad Militar, que
cada fuerza tendrá una dirección de sanidad, que quiénes son los que pertenecen a esas organizaciones, y dice cómo funciona. Y el 1796 específicamente lo que nos habla es del sistema de evaluación y de la capacidad psicofísica, donde se dice quién es apto, no apto, aplazado, qué es una junta médica, qué es un tribunal médico, quiénes intervienen, cuáles son los términos o las vigencias de los exámenes, cuáles son los literales en los cuales se califica un informe administrativo por lesión, que es A, B, C y D, muy diferente al tema de los informes administrativos por muerte, que son 3 causales, más no literales, eso lo deben tener en cuenta. Los informes informativos por lesión están en literales, que es A, B, C, D. En cambio, los informes por muerte son causales, que es muerte en combate, muerte en misión del servicio y muerte simplemente en actividad. Y de acuerdo a las causales, pues se revienen indemnizaciones con las condiciones de tiempo de servicio. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos nosotros el decreto 1797. El 1797 le hacía referencia al régimen disciplinario nuestro. Era el antiguo régimen disciplinario hasta que en el 2003 salió la ley 836 de julio del 2003, que es nuestro actual régimen disciplinario. El decreto 1798 no tiene nada que ver con nosotros, hace referencia a la policía. Y por último, el 1799 es el de los folios de vida, que es evaluación y clasificación del personal de oficiales y suboficiales al servicio de las fuerzas militares. Entonces es clasificación, evaluación y clasificación, folios de vida. Este es importante. Entonces, como pueden ver, hay un bloque de decretos que es desde el 1790 al 99, ¿sí? Se aplica la normativa para soldados, sale unas normas específicas para los civiles que obviamente rigen tanto a los 1214 como a los que sean ley 100. Bueno, espero que estemos claros hasta ahí. El que tenga alguna duda o comentario, por favor me la hace llegar por el correo, que con mucho gusto les contesto a través de la plataforma. Ahora pasar al año 2008. En el 2008 sale una directiva que es la directiva prestacional, la 0016 del 2008. Tiene unos formatos, una directiva para mí de manera muy personal, muy bien estructurada y hecha. Creo que de las mejores que uno puede ver en tema de normativas y guías para hacer gestión y administración. Muy bien hecha. Los que hicieron eso le pusieron toda el alma y el cariño a eso y realmente sacó un documento muy importante. La podemos consultar todavía, y se las anexo dentro de la plataforma está, y es de buena consulta. Hay una norma rectora que es superior a esa, porque esa directiva es del Ejército, que es la directiva prestacional del Comando General. Esa también es importante que la lean. En el 2009 sale la directiva de personal a 0188. La directiva de personal 0188 nos hace como un compendio de toda la normatividad, nos habla de cómo está organizada la dirección de personal, nos dice cuáles son algunos requerimientos, nos habla que cuándo es que se hacen los apoyos, cómo es que se piden los documentos, pero no tiene en sí todos los procedimientos que debería tener. Por eso se está estructurando una nueva, para que la tengan en las unidades y haya una fluidez mejor y una respuesta a todos nuestros clientes internos y externos referente a la gestión del talento humano. En el 2009 hay algo importante también acá, en el 2009, que es lo siguiente. Resulta que en el 2009, en el año 2009, encontramos una particularidad. En el año 2009 encontramos una particularidad que es la siguiente, que sale el decreto 3770 que hace referencia a los subsidios familiares de los soldados profesionales. Eso ya se los expliqué en el régimen salarial. En el 2009, entonces aquí, esto es algo importantísimo. En el 2009 sale el decreto 3770. Y en el 2010 sale la ley 1407 del 2010, que también es del Código de Justicia Penal Militar, donde hubo unos cambios, unas modificaciones, pero también hay muchas cosas bien. Es importante leerlo. En el 2014 salen las últimas modificaciones que fueron del año pasado, en julio específicamente, que es el decreto 1161 y 1162 referente a subsidio familiar de soldados profesionales, que dice que se les paga, cuánto se les paga, que se les paga por los hijos, cuándo hay extinción del subsidio, cuándo hay disminución, y qué tiene que ver eso con las partidas computables para la asignación de retiro y en qué porcentaje se le debe calcular. Eso es lo que dice esos dos decretos. Entonces, esta es una pequeña introducción de la normativa
en talento humano, y aquí vuelvo a ser reiterativo, referente a esto, vuelvo a ser reiterativo para que no me confunda. En el 90, el decreto 1211 del 90, para oficiales y suboficiales, era el que hablaba del régimen de carrera, salarial y prestacional, pero hasta el 90, en el 2000 cambian las cosas. En el 90 también para los civiles, el decreto 1214 hablaba de la administración del personal civil, de sus salarios y sus prestaciones, pero con la ley 100, esto ya se va para la ley 100, allá, y la administración del personal civil sale y pasa al 1792 en el año 2000. Eso es importantísimo, eso también que lo tengan en cuenta. Y la ley 100 tiene dos componentes: salud y pensiones. Salud y pensiones, que fue la modificación de la ley 100 del año 93. Frente a las pensiones, crea un modelo, o amplía el modelo pensional colombiano, aunque a pesar de todo no es muy claro cuál es el modelo pensional colombiano, igual que el de muchos países de Latinoamérica y quizás del mundo. Por eso vemos muchas crisis mundiales como la de Grecia de pensiones, aunado a eso, detonado por el catalizador de que la gente ya no tiene hijos, entonces no hay quien trabaje ni que produzca. Entonces los factores productivos del mundo son los que se afectan y afectan la macroeconomía y hacen que hayan, de cierta manera, hecatombes como las que estamos viendo hoy de los ciclos más cortos de las crisis mundiales económicas. ¿Cuál fue este componente de referencia a pensiones? Antes las pensiones estaban solamente a cargo del Estado, no del gobierno. Ojalá consulten la diferencia entre Estado y gobierno, se los dejo de tarea. Las diferencias entre eso es que dejó que existieran fondos de pensiones privados, donde la gente se pueda afiliar de manera privada y se libera cierta carga pensional a cargo del Estado. Ese es un componente importante que trae la ley 100 y es donde aparecen los fondos de pensiones desde esa época hasta hoy. Es un modelo traído casi desde los países australes, Chile, Argentina, donde ya se ha aplicado, pero también presentan deficiencias porque no hay un modelo pensional perfecto hasta el momento. En ningún país del mundo existe un modelo pensional perfecto, ni que pueda resuelve problemas temporales, pero que no puedan traer problemas a largo plazo económicos, porque las cargas pensionales son las que afectan de manera grave los presupuestos de todas las naciones en el mundo. Pero esto ha aliviado de manera temporal o un poco el tema en Colombia, pero no quiere decir que sea la solución definitiva. Los invito para que lean documentos acerca de pensiones y esto lo estaremos ampliando en el módulo de régimen pensional. Entonces, espero que les haya quedado un poco más claro esta introducción a la normatividad bajo la cronología, desde el 1990 hasta el 2014 con los últimos decretos, a qué hace referencia, y espero que repasen este video y les sirva de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención, espero que sigan estudiando muy juiciosos, aprendan mucho y aprovechen esta gran oportunidad que se les está brindando, tanto para ustedes como para mí. Todos crecemos alrededor del conocimiento. Con ustedes nuevamente su tutor César Giraldo, que nos seguirá acompañando no solo en este curso OTH 123 nivel 1, sino en el nivel 2, que es de competencias laborales, y el nivel 3, que es de evaluación de desempeño, que empezamos a hablar ya no solamente de administrar, que es tramitar documentos, sino hacer gestión, y gestión por competencias, pero para ello nos tenemos que aprender qué son los temas de competencias, cuáles modelos o enfoques de competencias hay, qué es un modelo por competencias, qué beneficios trae para las organizaciones, de dónde salen, de dónde nacen, qué beneficios nos traen, cómo intervenimos nosotros ahí desde el área de gestión de talento humano y cómo nos volvemos socios estratégicos de la organización, como lo ha citado un gran autor y gurú de talento humano, que es Dave Ulrich, en su libro Recursos Humanos Champion. Entonces los invito a que no solo se centren en los decretos, sino que veamos de una manera más holística, sistemática y grande todo el tema de talento humano. Muchas, pero muchísimas gracias y que tengan un excelente día y que sigan aprendiendo. Espero sus consultas, sus recomendaciones. Muchas gracias.